a ver la sexta clase de microbiología, que es quimioterapia. Quimioterapia vamos a abarcarla desde dos puntos de vista. Una de ellas es la quimioterapia que conocemos principalmente, ¿verdad? Que es un tratamiento para las personas que padecen de cáncer, pero también como una parte de la parte un poco farmacéutica, por así decirlo, de la parte de la profilaxis, es decir, de los medios y términos que debemos de ocupar para dar el tratamiento a los pacientes. Entonces, comencemos. En la práctica médica, para el tratamiento de las enfermedades, principalmente infecciosas y en algunos casos para las profilaxis, es decir, las medidas que yo voy a tomar, ¿verdad? Para prevenir esta enfermedad o para evitar una epidemia y así lograr la erradicación más posible que éste tenga, están ampliamente difundidas en diversas sustancias químicas, ¿verdad? Que son relativamente inocuas para el microorganismo, es decir, que no son ofensivas, pero tienen una acción perniciosa sobre los microorganismos patógenos, es decir, no me van a dañar el microorganismo, alguna de ellas, ¿verdad? Pero tienen acción perniciosa, es decir, maligna o dañina para los microorganismos patógenos. Esto es como un concepto, por así decirlo, general, porque como ya sabemos, la quimioterapia invade tanto la células benignas, o sea, buenas que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, y las células malignas, que son las que nos están dañando la parte de todas nuestras células, proliferando a diferentes lugares y propagándose lo que conocemos como metástasis de lo que es el cáncer. Entonces, ahora tenemos un poco de terminología. Tenemos la palabra antibiótico, que es una sustancia química producida por un microorganismo que presenta la actividad antibacteriana, ya sea de origen natural o semisintético. ¿Por qué de origen natural? Porque como por ejemplo, un antibiótico que nosotros tenemos es la famosa penicilina, pero esta penicilina es extraída de un hongo de penicilina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como sabemos, pero a él lo extraen de ahí. Entonces eso es un origen natural, y un semisintético es aquello que está simplemente hecho a base de química. Tenemos el quimioterápico, que son compuestos de síntesis que presentan actividad antibacteriana, y antimicrobiano, que es el término genérico que incluye los dos conceptos anteriores, es decir, antibiótico y quimioterápico. Un compuesto microbiano es cuando es eficaz para eliminar determinados tipos de bacterias y lo hace en concentraciones bajas. ¿Por qué lo decimos en concentraciones bajas? Porque sabemos que si nosotros excedemos la dosis, ya sea de un antibiótico farmacéutico o simplemente de una planta, como por ejemplo el hombre grande o la ruda, está la dosis, también está el voto dentro de las dosis terapéuticas clínicas que están indicadas, están muy cerca también las dosis tóxicas. Entonces, por eso se dice que lo hacen concentraciones bajas, para así no dañar no dañarnos tanto el microorganismo, sino dañarlo a él en concentraciones bajas, pero también protegernos nuestras propias células para no caer en una inmunodepresión. Y de esta manera que no afecte al hospedador, es decir, a mí, si yo soy la que estoy tomando ese tratamiento químico o natural. Ahora tenemos, ¿qué es la quimioterapia? Estas son pastillas principalmente, o en algunos casos podemos ver de que ellas tienen, algunas están hechas, por así decirlo, a base de suero, que este puede dilatar hasta 2 días para poder entrar en todo el torrente sanguíneo y es sumamente doloroso. Pero la mayoría en ocasiones toman pastillas. El primer paso son fármacos, son pastillas. ¿Qué es lo que hace estas pastillas? Destruyen las células cancerosas. ¿Por qué? Porque estas van a detener su capacidad para crecer y dividirse. Entonces van destruyéndolas. Estas no se proliferan, no viajan en todo el torrente sanguíneo, aunque algunas sí. Y entonces evita que se crezcan y se dividan. Pero muchas veces, cuando los doctores optan por la parte de dar medicamentos, tiene muchas cosas que ver con respecto al estadio, la etapa, qué tipo de cáncer, cosas que más adelante se van a ir desarrollando. Todo esto viajan en el torrente sanguíneo, pero ¿qué es lo que pasa? Estas se dividen y crecen más rápidamente, son susceptibles a la acción de los fármacos. Ahora,
Sin embargo, el daño a las células normales es inevitable, lo que les había dicho. Y explica los efectos secundarios vinculados dentro de estos fármacos. Muchas veces cuando estos fármacos no hacen la acción de destruir estas células cancerígenas y de tener la capacidad que estas tienen para crecer y dividirse, entonces lo que hace esto es que se prolifera más rápido, viaja por el torrente sanguíneo sin ningún inconveniente y estos hacen una proliferación, pero otras veces lo que hacen es que el fármaco viaja también rápido a través del torrente sanguíneo y evitan que éstas continúen creciendo y dividiéndose y las atrapan. Pero como sabemos, a todo el paso, a todo torrente sanguíneo que él recorre, no solo va a dañar las células cancerígenas, sino que también va a dañar nuestras propias células. Y así es como se dan los famosos efectos secundarios. Ahora, el uso de la quimio tenemos que se utiliza como tratamiento adyuvante. ¿Qué quiere decir esto? Para destruir las células cancerígenas restantes. Como por ejemplo, si yo tuviera cáncer cervicuterino o del cérvix o de la matriz y yo lo tengo solo en una pequeña proporción, entonces a mí me quitan mi matriz, ¿verdad? O me hacen simplemente un recorte de ella. Me mandan un estudio nuevamente para saber si todavía tengo alojado el tipo de virus del papiloma humano y si todavía está, entonces me pueden dar un tratamiento quimioterapéutico que me va a ayudar a inhibir o simplemente a destruir estas células cancerígenas restantes que ya la cirugía por la que pasé no me ayudó. Tenemos la terapia neoadyuvante, que esta es administrado antes de la cirugía o de radioterapia para encoger los tumores. ¿Por qué? Porque se dice, ya que si esta no lo puede destruir completamente el tumor, al menos lo puede encoger, puede disminuir su tamaño y así va a ser menos agresiva la cirugía, con más posibilidades de que esa persona pueda salir del quirófano. En el caso de la radioterapia, de igual manera se hace. ¿Por qué? Porque así evita menos los riesgos para poder seguir luchando contra el cáncer y evitar una caída, una nueva recaída que tengan esto. Para los cánceres de la sangre o del sistema linfático, como un ejemplo la leucemia o el linfoma, tenemos el linfoma Hodgkin y el no Hodgkin. El Hodgkin es el linfoma dañino. Es posible que la quimioterapia sea el único tratamiento administrado, es decir, que hay tipos de cáncer que solamente por medio de la quimio, ya sea fármaco o endovenosa, esta es el único tratamiento que hay posible. Hay otras que simplemente no lo hay. ¿Por qué en el caso de la leucemia? Porque la leucemia es cáncer en la sangre. Entonces, nuestro torrente no vamos a poder abrir, no vamos a poder hacer una cirugía, se le puede mandar una cirugía a esta paciente. ¿Por qué? ¿Para qué le vamos a extraer? ¿Su sangre? No, ¿verdad? Entonces, simplemente existe este tipo de quimio para este tipo de personas. La quimioterapia se utiliza para tratar el cáncer recurrente y el cáncer metastásico. Es recurrente aquel, cuando a mí me extraen, por ejemplo, si yo tuviera un cáncer de mama y me extraen la mama, yo paso 5 años en remisión. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy vigilada durante 5 años para saber si ese cáncer vuelve nuevamente, no me lograron quitar la raíz del cáncer, o si simplemente se me proliferó a otro lado, es decir, él se recorrió o migró hacia otro lado, que por el momento no me está dando ninguna señal, simplemente está ahí y se va a ir desarrollando. Por eso yo me mantengo en vigilancia durante 5 años. Y el metastásico quiere decir de que se riega por el cuerpo, como por ejemplo cuando uno padece de cáncer de hígado y cáncer hepático, se tiende muchas veces a tener una metástasis. Va a depender, puede ser en el páncreas, puede ser en intestinos, puede ser inclusive en estómago, y cuando avanza demasiado puede llegar a afectar hasta la parte reproductor, ya sea masculino o femenino, ¿verdad? Ahora, la quimioterapia tiene objetivo. ¿Esto qué quiere decir? El objetivo principal de la quimioterapia es controlar el cáncer. Esta es una de las principales, controlar, como ya habíamos dicho, para evitar una recaída que tenga y una diseminación que tenga. Entonces ahora vamos, también de los objetivos tenemos el tipo y la diseminación, es decir, si yo estoy en un estadio 1 del cáncer, que es cuando nosotros decimos si el cáncer se detecta a tiempo, lo podemos curar. Entonces, si yo estoy en un estadio 1, mi objetivo de la quimioterapia va a ser
quitarme esas células cancerígenas para yo poder continuar con mi vida y evitar una diseminación. ¿Por qué? Porque yo me lo detecté a tiempo, el grado 1, ¿verdad? Pero si yo no voy cuando presento ciertas molestias, simplemente cuando me lo detectan, porque no presenté ninguna sintomatología, estoy en un estadio 3 o 4, que es una etapa terminal, no hay mucho que se pueda hacer. Pero los hospitales, por lo general, la mayoría de veces tienen el régimen o el protocolo de, no importa en etapas que esté, se te va a dar un tratamiento por protocolo médico. Otro de los objetivos de la quimioterapia es eliminar las células cancerosas y su recurrencia, como habíamos dicho. Entonces pueden recaer y recaer y recaer, y cada recaída cada vez puede ser peor. Y también uno de los objetivos de la quimioterapia es la reducción de los síntomas. A pesar de que esto tiene efectos colaterales, los famosos efectos secundarios, la reducción de síntomas que puede presentar el cáncer, como por ejemplo en el cervix puede ser un sangrado, puede ser dolor, entonces por medio de la quimio, estos pueden reducir, pero pueden crear otros tipos de efectos secundarios, que más adelante vamos a verlo. Todo esto de la quimioterapia tiene un plan de tratamiento específico. Hay más de 100 fármacos que son quimioterapéuticos que se ocupan en las clínicas. Estos se usan en combinación. Esto va dependiendo de la dosis y del programa de tratamiento. ¿Por qué el programa de tratamiento? Porque yo no voy a aplicar la misma dosis ni el mismo fármaco para personas que tienen un cáncer pancreático del páncreas a un cáncer del cerebro o del hígado o del estómago. Pueden haber fármacos que tengan similitud, pero no va a ser el mismo, porque el origen de donde está el cáncer es diferente. Hay factores influyentes. Dentro de estos factores, como habíamos dicho, teníamos el tipo de cáncer que se lo había dicho, no es el mismo que yo voy a tener. Si en estómago, en hígado, en vaso, en páncreas, en cerebro, en los huesos, en pulmón, en corazón, etc. El estadio que él tenga es muy importante. Eso me va a determinar si puedo continuar, si se puede simplemente extraer, si este va a ser recurrente o si simplemente no se puede hacer nada más. A pesar de que se dice que si yo tengo un cáncer en estadio número 1, es decir, está comenzando y yo no lo miro a tiempo y yo puedo erradicarlo, a como puedo erradicarlo, muchachos, no se puede. Son células cancerígenas, pero por eso es donde llega la medicina e intenta hacer esto. Más adelante les voy a explicar en cuál es la parte que nosotros podemos actuar como médicos, como biomédicos o médicos naturales. El estado de salud del paciente o de la paciente es muy importante. ¿Por qué? Porque hay pacientes de que el cáncer los está atacando tanto, simplemente tienen un sistema inmunológico tan bajo que ellos no pueden resistir muchas veces a lo que es la quimioterapia. La edad influye bastante porque quizás un fármaco fuerte que yo administre a una joven de 20 años con cáncer del páncreas no me va a tener la misma resistencia ni me va a presentar los mismos efectos que me puede presentar una persona con 50 años o 45 años, que es cuando más se corre el riesgo de cáncer de mama. Entonces, y los tratamientos anteriores, es decir, yo le pregunto a la paciente qué tipo de tratamiento ha tomado anteriormente, qué es lo que tomaba. ¿Por qué? Porque muchas veces los cánceres se desarrollan por abuso de fármacos que nosotros mismos hacemos, es decir, automedicación. Dentro del estadio, ¿qué es lo que se va a echar de ver o qué es lo que más importa según la vista médica, verdad? Es el tamaño del tumor que éste tenga. Si es un ejemplo, en el caso del cáncer de mama, se intenta medir clínicamente, pero posteriormente se manda un ultrasonido, una mamografía y una biopsia, ¿verdad? Para descartar la ubicación. Es decir, si esta es mi mama, yo la divido en 4 cuadrantes, cuadrante superior externo, derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior y así sucesivamente, y yo digo en cuál de esos 4 cuadrantes está la diseminación. El cáncer de mama muchas veces tiene la diseminación o hacer la metástasis en los que es pulmones. Este factor más allegante, ¿verdad? Es uno de los órganos que está bastante cerca de los que son los senos, o si no, simplemente en el sistema linfático, que muchas veces se mira afectado cuando se hace una extracción, es decir, una mastectomía. Cuando esto se extrae, se mira afectado lo que es la parte de la cola, y muchas veces se extraen estos ganglios linfáticos para evitar así que
que haya una recurrencia, una diseminación, una propagación, una recaída de este cáncer, y entonces hay personas que se tienden a inflamar por la linfa. Ahora tenemos que hay quimioterapia, recomendada, es decir, hay tratamientos que se pueden hacer de manera ambulatoria. En consultorio se le dice al paciente que yo lo programo para llegar tal fecha específica, se toma estos fármacos y después inmediatamente se va a su casa. Hay otros que no, hay otros que se tienen que quedar internados 2 o 3 días para ingresarle ese medicamento, y los ambulatorios que les había dicho. El ciclo de administración en tiempos determinados. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo tengo que darle la pauta al paciente para que después del proceso de la quimioterapia, en este caso sea internado, tengo que darle la pauta a este paciente para que él se recupere y pase todo el proceso de los factores secundarios que le provoca la quimioterapia. Entonces yo tengo que saber cuáles son los ciclos de administración que voy a darlo y en cuánto tiempo, es decir, 2 días de la semana, cada 15 días, es uno de esos ciclos de administración en determinado tiempo. Por cuánto tiempo sean eficaces y también por cuánto tiempo el paciente también desea llevarlo y la salud del paciente me indique si puedo seguir o no, porque hay varios tipos de quimioterapias que son demasiado agresivas para el paciente que no va a poder tolerar toda esa quimioterapia y simplemente va a decir ya no quiero seguir, mejor me muero para ya no seguir sufriendo, y dejan de asistir. Según el protocolo médico, dependiendo del país, de la región, municipalidad, etcétera, etcétera, hay un protocolo. Muchas veces se tiene uno general por medio que dan a diferentes tipos de organizaciones de la salud, pero también se tiene dependiendo de lo que es el hospital, porque quizás si yo voy a un hospital y yo llevo mis 15 sesiones de quimioterapia y de repente me cambio y él me dice que ya tiene 15, pero yo necesito comenzar desde la primera, es un atraso para mí, pero él simplemente está siguiendo su protocolo médico. El tipo de administración son intermitentes por debido a los efectos secundarios, como les había dicho. Tenemos los periodos también por la recuperación de las células sanas, que por lo general dilatan de 3 semanas de recuperación y 1 semana de tratamiento. Esto varía, como les dije, depende del protocolo médico del hospital de donde se lleve esto. Ahora tenemos que, las formas de recibir lo que es la quimioterapia, por vía intravenosa, que como podemos observar en esta imagen de acá, ellos están por vía intravenosa, es decir, la vena, o si no también tenemos la de acá, por vía oral, como se había dicho anteriormente, que son los fármacos, ¿verdad? Pero como una inyección, tenemos acá, esta puede ser en la vena o intramuscular, intraarterial. Aquí tenemos esta imagen en la que específicamente la aguja o el catéter que se le pone al paciente va dirigido a una arteria específica. Cuando se pone un catéter, por lo general es para que el fármaco sea administrado y actúe de mejor manera y va directamente. Por lo general el catéter venoso central o arterial central se dirige a lo que es la zona del corazón. Intraperitoneal, como pueden ver en esta imagen, son inyecciones que se hacen en lo que es el abdomen y por vía tópica simplemente como un ungüento o una crema que se le puede recomendar al paciente. Ahí están los famosos efectos secundarios que pueden sufrir las personas: náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, alteraciones en la sensación de sabor de los alimentos y alteraciones en la mucosa de la boca. Y podemos ver que hay unas pequeñas ulceraciones o úlceras en lo que son la cavidad oral. Aquí podemos ver que esto es debido a la administración de los fármacos. Entonces, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de que tanto de que evita que el cáncer se siga propagando, elimina estas células, pero también nos daña nuestro propio organismo? Esto puede ser por fármacos que el paciente esté tomando por vía oral. Ahora, pero ¿cómo funciona toda esta parte? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Entonces, ¿cómo es lo que funciona? El cáncer se produce cuando determinadas células del cuerpo continúan dividiéndose y formándose más células sin la capacidad de detener su progreso. Es decir, cuando se dice que todas las personas tenemos células cancerígenas, pero unas se desarrollan y otras no. Entonces, cuando esta célula se produce
cuando esta célula ya está y se comienza a tener y comienza, por así decirlo, a florecer, comienza a activarse, comienza a desencadenar un sinnúmero de lo que son, comienza a dividirse, a propagarse en todo lo que el área donde él va a afectar, ¿verdad? Ya sea un órgano, un músculo o la sangre. Entonces, cuando ya llega a la parte de la proliferación, de la determinación, se comienza a dividir y a dividir y a dividir y a dividir y a dividir. Este proceso no se puede detener. Es por eso que ahí es donde entran la parte de los que son los antibióticos y la quimioterapia, para evitar esa división que se siga progresando por parte de las células cancerígenas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? En esta se debe diferenciar entre las células. En caso de que sea una enfermedad infecciosa, se deben dividir entre gram positiva y gram negativa. Ahora, recordemos cuando yo les puse en una de las primeras clases, la primera o la segunda clase que yo les puse, inclusive en la anterior, acerca de que en una, que porque tenía menor peptidoglucano, en la otra tenía mayor peptidoglucano, que una tenía polisacáridos, la otra tenía lipopolisacáridos, la otra se miraba en una tintura, en una tinción rosa, en otra violeta o azul. Entonces tenemos, estas tienen un mecanismo de acción diferente, por eso es que está indicada para cada tipo. Si es una infección o el cáncer está siendo provocado por un progreso de una infección y esta infección es dada por una bacteria gram positiva, entonces estas dependen de la membrana plasmática que él tenga y de la pared celular. ¿Por qué? Porque van a depender, porque estas células gram positivas tienen una gran membrana plasmática y una mayor pared celular. Es decir, que el antibiótico que yo voy a mandar o la quimioterapia, de los fármacos que yo puedo mandar, tiene que ser más fuerte en este tipo de bacterias que lo de la bacteria gram negativa. ¿Por qué? Porque me va a costar que el fármaco entre y rompa esa barrera de la membrana plasmática y de la pared celular para que haga el efecto de destrucción. En cambio, las gram negativas son de menor membrana plasmática, menos espacio plasmático y menos pared celular. Estas tienen la sporina en la membrana externa, entonces pueden entrar diferentes fármacos. Esta va a ser más fácil de atacar cuando se trata de una gram negativa, porque la membrana que a él lo recubre es menos densa, es decir, mi fármaco puede hacer la acción más rápido que la que me va a hacer con la gram positiva. Ahora tenemos que hay tres tipos de reacciones. Tenemos la reacción de clase 1, que es el metabolismo basal. Cuando a las personas se les da cierto antibiótico, o en este caso quimioterapia, en el metabolismo basal a lo que me refiero es que estas personas pierden peso. Además de los efectos secundarios que se tiene, de que vómitos, que diarrea, que estreñimientos, que náuseas, el metabolismo basal se mira afectado. Es decir, de que estos ya no van a procesar todos los nutrientes, toda la energía que ellos necesitan para poder venir y recuperar el peso. Por eso que se dice que una persona sobreviviente de cáncer baja de peso en los primeros 3 a 5 años. Tenemos las reacciones de clase número 2, que es la selectividad, que es la del tejido celular. Es decir, la quimioterapia va dirigida justamente a ese tipo, a ese tejido celular específico donde yo quiero que ataque principalmente, pero obviamente van a haber los efectos colaterales, que es lo que le he venido hablando. Tenemos la reacción clase 3, que es donde hay más puntos de acción terapéutica. Es decir, la acción terapéutica que pretendo que haga mi fármaco, mi líquido. Entonces, aquí van a haber más puntos de acción terapéutica en esto. O sea, voy a determinar por qué vía voy a tener una mejor acción terapéutica. Ahora tenemos que esto va a ser definido también por la localización geográfica que se tiene. Van a haber concentraciones inhibitorias mínimas y concentraciones bactericidas mínimas. Aquí ya nos estamos refiriendo no solo como una quimioterapia para cáncer, sino también una infección, por ejemplo, de la tuberculosis, cuando se deja pasar demasiado tiempo y no se trata y es tratable porque es una bacteria, es el bacilo de Koch, de la Microtuberculum bacteris, que más adelante lo vamos a ver. Esta, con un tratamiento adecuado, se
se puede curar. Entonces aquí es donde tenemos que depender de la localización geográfica. En la inhibitoria mínima tenemos que es la concentración de fármacos que es capaz de inhibir el crecimiento de la colonia bacteriana en un periodo dentro de 18 a 24 horas. Es decir, es una concentración mínima que lo hace. Y la bactericidad mínima es la concentración de fármaco que es capaz de eliminar una colonia bacteriana en un periodo de 18 a 24. ¿Cuál es la diferencia de uno con lo otro? Una me va a inhibir el crecimiento, en cambio la otra me va a eliminar la colonia. Es decir, si yo tuviera una colonia justamente en la palma de la mano para que no se llegue a propagar a todo lo que es el brazo, entonces fácilmente yo puedo mandar una concentración inhibitoria mínima, un fármaco, y me va a evitar que en vez de que esto me haga una colonización, una propagación, se concentra ahí. Entonces después yo mando mi concentración bactericida, que esta me va a ayudar a eliminar esto. Entonces muchas veces depende de la localización donde se encuentren. Si es una concentración, ya saben, inhibitoria, decimos que es para inhibir el crecimiento, y si es una concentración bactericida, para eliminar estas bacterias y que quede limpio. Los criterios para la asociación de antibióticos y quimioterapia tenemos que tienen diversos efectos. Dentro de ellos tenemos el efecto sinérgico, que es efecto de dos productos de químicos que actúan juntos. El efecto aditivo, que es el efecto combinado de fármacos que, aunque potencia su utilización conjunta, no resulta superior a la suma de efectos individuales por separado. Es decir, yo puedo combinar estos dos fármacos para hacer un mejor efecto, pero no me va a dar un mayor efecto que el que yo deseo ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque estos fármacos que yo hago en conjunto no me van a funcionar, ni me van a potencializar el efecto que yo quiero, porque si yo los separo van a tener el mismo efecto. Ese es el efecto aditivo. El efecto antagónico es que el fármaco que yo ocupo no me presente el efecto que yo deseo. Dentro de la profilaxis de lo que tenemos que pueden inducir a la aparición de resistencia, su uso muy exclusivo, perdón. ¿Qué quiere decir con reaparición de resistencia? Esto se mira más que todo en las enfermedades infecciosas. A ver, un ejemplo sencillo. Cuando las personas están comenzando a padecer de faringoamigdalitis o de amigdalitis, ¿qué es lo que pasa? Antes de que comiencen a aparecer los síntomas, vienen niñas y se inyectan penicilina benzatínica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A diferencia del fármaco, con lo natural nosotros no creamos una resistencia. Con lo natural nosotros estamos previniendo desarrollar un cuadro clínico. En cambio, si nosotros no administramos un tratamiento químico, vamos a crear que nuestras bacterias que nos están afectando la parte de las amígdalas crean una resistencia a este fármaco, a este químico que estoy tomando. Entonces, posteriormente, si a mí me vuelve a dar y yo vuelvo a hacer lo mismo, puedo amanecer hasta peor o inclusive igual, porque no me va a hacer nada, porque estoy creando que mis bacterias creen una resistencia a este fármaco específico. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en evitar la infección de individuos expuestos a agentes patógenos. Evitar el acceso de microorganismos que infectan una zona del microorganismo a otra. Es decir, que esta zona que ya me afectó, si yo ando mal de la garganta, yo tengo que evitar lo más que pueda para que esta me baje a través de toda mi campo pulmonar, llegando a los alvéolos, y quizás me produzca una neumonía. Tenemos que evitar la gravedad de los procesos agudos en enfermos crónicos. Las enfermedades crónicas tienen crisis agudas, pero si yo tomo un cuidado, es decir, yo evito llegar a esta fase aguda, entonces no me van a ver crisis agudas en enfermos crónicos, simplemente van a ser crónicos controlados. Cuando yo evito la infección de enfermos de alto riesgo, es decir, si yo sé que esta persona está inmunodeprimida, yo tengo que evitar lo más que se pueda para que ella se infecte de cualquier simple virus que tenga, porque este simple virus, esta persona que está inmunodeprimida, me lo puede inmunodeprimir más y puede causar una complicación que puede llegar inclusive hasta la muerte. Evitar las recaídas en infecciones graves, es decir, si yo ya tuve un paciente con tuberculosis y este paciente lo mantuve grave, yo tengo que evitar que tenga una recaída de esta misma bacteria, de esta misma enfermedad, porque me puede hacer otro tipo de tuberculosis
que ya se puede comenzar a diseminar, es decir, a propagar por otro aparato o sistema que no sea solamente el pulmonar. Tenemos también evitar infecciones en determinadas intervenciones quirúrgicas. Por lo general, cuando uno se hace una cirugía, siempre hay una flora bacteriana normal que se tiene dentro de este campo. A pesar de que se intenta ir en un campo estéril, siempre se evita infectarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es una cirugía en abdomen y abren todo el abdomen, por así decirlo, ustedes me entiendan, entonces en el abdomen dentro, recuerden lo que habíamos dicho anteriormente, tenemos una flora bacteriana normal. Entonces voy a tratar de que esta flora bacteriana normal se mantenga todavía en un rango normal para que no me haga una proliferación y no me altere lo que yo estoy haciendo, y así darle la menor carga posible de antibióticos. Y bueno, antes de darle las gracias, ¿verdad?, por haber terminado ya la clase, les voy a explicar en qué es la parte que nosotros entramos. En la parte con respecto al cáncer, nosotros podemos entrar en ese seguimiento, en la rehabilitación que ellos tienen durante 5 años, porque muchas veces después de la quimioterapia, los pacientes quedan con dolor de cabeza, con problemas de estreñimiento, problemas para subir de peso, problemas de insomnio, dolores, inflamaciones. Entonces ahí es cuando nuestra medicina puede entrar y brindarle mejorar la calidad de vida en caso de que este paciente haya superado el cáncer, ¿verdad? En caso de que no haya superado el cáncer, no significa que nosotros no podemos actuar, no, claro que sí podemos actuar, pero simplemente para tratar de evitar los síntomas que le da la quimioterapia, como en el caso de las náuseas. Si tiene estreñimiento, se le puede dar plantas carminativas, mucilagosas, fíbricas, para que mejore el tránsito intestinal y pueda ir al baño. Es lo que se hace, es lo que nosotros actuamos. Como es una enfermedad crónica que va a depender si tiene o no tiene cura, entonces nosotros podemos entrar entre medio de esto, ya sea por efectos secundarios o posteriormente a efectos colaterales que produce después de lo que es la fase del cáncer. Y bueno, muchachos, gracias. Eso sería todo.